Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestro esfuerzo en estudiar estos temas que al principio puede ser un poco difícil porque caben muchas palabras nuevas. Pero bueno, no os preocupéis porque poquito a poco lo vamos a ir viendo todo, ¿no? Y, y las cosas que a lo mejor al principio no las entendíamos, pues como las vamos a ver una y otra vez, van a ir saliendo los mismos términos muchas veces, así que no va a haber problema. Ya nos vamos a ir familiarizando con ello poquito a poco todo. Entonces vamos a ver cómo era esto de compartir. Vamos a ver, le voy a dar aquí a compartir. Compartir. Ah, vale, entonces tengo que elegir esta de aquí. Ay, perdonadme, bueno, había pensado investigar cómo puedo poner esto en pantalla completa y al mismo tiempo usar el ratón, pero se me ha olvidado. En fin, lo haré para la próxima semana. Aquí tenemos Pero, la tercera clase. Aniela, sí que se ve el ratón, ¿eh? Cuando lo has movido sí que se ha Sí, visto. ahora sí, pero si le doy a reproducir, entonces ya no. Ah, un momento se ha visto, pues ya desaparece. A ver, anotar. A ver. Mira, sí, ahora sí, ratón. Mira, pues lo hemos averiguado. Muy bien, pues entonces tenemos hoy la tercera clase de teoría de mentes. Bienvenidos y bienvenidas. Y aquí hoy va a ser sobre la división de las mentes en 7. Entonces, ahora no sé cómo se pasa de, de una a la siguiente. Entonces, le doy aquí, aquí. Ah, mira, es dando un clic. Entonces, bueno, vamos a volver a ver este diagrama que lo estamos viendo continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vamos a darnos otra vez una vuelta por esta parte de aquí, ¿no? La parte donde teníamos, ¿acordáis que todos los objetos que eran transitorios o funcionales se llaman también porque cumplen una función, lo que es transitorio, como se mueve, tiene un resultado, tiene un efecto, pues lo llamamos objeto funcional también, ¿no? Y luego los otros tipos de existentes eran los que eran permanentes, ¿no? Y no eran ni compuestos ni nada de eso. Entonces, lo que son objetos transitorios, estos que son transitorios tienen tres tipos, como dijimos, ¿os acordáis? Que era la forma o la materia, que la materia estaba establecida por átomos, y la forma que es algo que es susceptible de ser una forma. Luego están las conciencias y los compuestos no asociados, que es todo aquello que es transitorio, ¿no? Que cambia momento a momento, existe, es un existente, es transitorio, pero no es ni podemos decir que está establecido por átomos, ni siquiera, ni podemos decir que sea claridad y cognición. Como no cumple ninguna de estas dos definiciones, pero es transitorio, pues lo ponemos aquí en esta cajita desastre. Y luego dentro de la forma teníamos los objetos sensoriales, ¿no? Los objetos de las cogniciones visuales, las formas y colores. ¿Se oye bien? ¿Me oís bien? Luego los sonidos, los sabores, olores y sensaciones táctiles. Entonces, hoy nos interesaba, como hemos visto la última vez, dentro de los objetos y los poseedores de objetos nos interesaban los sonidos. Entonces, hay los sonidos que son expresivos, que son los que tienen, digamos, un referente, ¿no? Se refieren a algo. Y entonces, ayer estuvimos diciendo, la última clase, estuvimos diciendo que había también otra manera de dividir los fenómenos, en vez de dividirlos en permanentes y transitorios, los dividíamos entre objetos y poseedores de objetos. Entonces, en este caso, aunque todos los fenómenos son objetos, estábamos haciendo una división entre los que son solamente poseedores de objetos, serían los que meteríamos en esta cajita de poseedores de objeto, y los que son solamente objetos, los pondríamos aquí. ¿Vale? O sea, los poseedores de objeto también son objetos, pero no son objetos de esta división, en esta división, digamos. Los objetos son todo aquello susceptible de ser conocido por una mente. Claro, para que algo existe tiene que ser susceptible de ser conocido por una mente porque
Esa es la definición de existente, ¿no? Vamos, como hemos visto atrás, la definición de existente siempre va a estar supeditada a que sea algo percibido o conocido por la mente. Y alguna gente a veces dice, bueno, pero ¿qué pasa con una piedra que hay en un planeta que está en una parte de la galaxia que no está habitada y no hay vida? Y esa también, esa también es conocida por la mente, ¿no? Pues preguntarnos eso. Pues sí, porque la mente omnisciente lo ve todo, ve la piedra esa también. Así que es conocida esa piedra por la mente. Y luego tenemos el poseedor de objeto, los poseedores de objetos, que son objetos funcionales, que hemos visto ahí atrás. Lo transitorio son objetos funcionales también, porque tienen un efecto, ¿no? Es un objeto funcional que está dotado de un objeto propio, en el sentido de que tiene un referente o habla de algo. Entonces, aquí dijimos que teníamos los objetos, ¿no? Como la manzana, y los poseedores de objetos podían ser tres tipos: las mentes, las personas y los sonidos expresivos. Las mentes tienen su objeto porque perciben un objeto, y las personas tienen un objeto porque perciben un objeto también, o piensan un objeto, tanto las mentes como las personas, y los sonidos expresivos tienen un referente, los sonidos expresivos. Pues como vimos aquí, si hiciéramos esta división desde el primer organigrama ese que teníamos, que era los fenómenos entre transitorios y permanentes, allí habíamos dividido entre materia, mentes o conciencias y compuestos no asociados. Entonces, los sonidos expresivos pertenecen a la materia o a la forma, porque os acordáis que luego la forma se dividía en las formas y colores, los sonidos, etc. Entonces, todos los sonidos expresivos estaban ahí metidos. Luego las mentes las tenemos en este segundo apartado, que eran las conciencias, que era lo que decíamos, que era claridad y cognición. Y las personas, como no podemos decir que estén establecidas por átomos, porque algunas veces pues, estamos refiriéndonos a la persona por la conciencia, por la mente, porque la persona, como sabéis en el budismo, normalmente se define como el individuo que está definido, designado en función de alguno de los cinco agregados. Entonces, a lo mejor simplemente nos podemos designar mediante la mente, con lo cual en ese caso no sería materia, no estaría establecido por átomos, o al revés, ¿no? Si estamos mirando una mano y decimos persona, pues entonces esto no sería una mente, no sería una claridad de cognición. Bueno, entonces pasamos a la mente. Ahora ya sí entramos aquí, la mente. Normalmente, cuando vemos las cosas en el budismo tibetano, van a tener una definición. Siempre vamos a tener una definición porque eso es muy importante, saber definir bien las cosas, saber delinear exactamente qué entra y qué no entra dentro de ese concepto, ¿no? De ese definiendum. Y luego vamos a tener en este caso sinónimos y normalmente también pues, suele haber muchas veces divisiones. Entonces la mente tiene una definición que es claridad y cognición. Ya estuvimos hablando de la claridad, se dice claridad también por la naturaleza de la mente, que cuando la percibimos con la meditación es como luz, claridad, pero también por la analogía con que la luz nos permite ver las cosas, ¿no? Lo mismo pasa con las conciencias, ¿no? Y la cognición, porque esta es su función, la mente conoce y siempre va a necesitar un objeto. No hay mente sin un objeto. Entonces, los sinónimos tenemos la conciencia, la cognición y la mente. Esas tres son equivalentes. Equivalente significa que tienen, digamos, el mismo número, los mismos elementos en el conjunto de cada una. El conjunto de las conciencias es idéntico al de las cogniciones y al de las mentes. Los elementos son los mismos, uno por uno. No hay ninguno que no coincida. Por eso se dice que son equivalentes. Luego tenemos tres divisiones. La división en 7, la división en 3 y las divisiones en 2, porque estas son una sola división cada una, pero en 2 hay un montón de diferentes divisiones, que ya las iremos viendo cuando llegue el momento. Hoy, como hemos dicho, vamos a ver un poco, entrar en la división en 7.
Ya empezamos aquí, esto es Loric Lórica. Tenemos la división en 7, que van a ser estas 7, que no os preocupéis porque ahora a lo mejor no nos suenan mucho, porque a lo mejor no lo hemos oído muchas veces, pero vamos a ir viendo cada una, cada cosa, y después vamos a ir volviendo a todo, o sea que no pasa nada. Es bueno también saber más o menos el orden, ¿no? Tenemos la cognición directa, la cognición inferencial, la cognición subsecuente, la suposición correcta, la percepción incierta, la duda y la cognición errónea. Todas ellas van a tener luego su definición, que la definición las va a delimitar muy bien, y después también las divisiones y ejemplos y de todo, ¿no? ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando sobre cogniciones válidas y cogniciones inválidas? Que decíamos que las cogniciones válidas tenían que ser nuevas y no engañosas. ¿Os acordáis? Entonces, las únicas que son nuevas y no engañosas son estas dos. Y estas son las que nos van a validar la realidad. Las demás, no. Las demás son cogniciones inválidas. ¿Qué pasa? Todas las otras de aquí. Y entonces ya veremos por qué cada una es inválida cuando le toque el turno a cada uno. Hoy vamos a ver la primera, ¿no? La cognición directa. ¿Se oye bien? Seguro, no se corta ni nada. Entonces, la cognición directa la vamos a ver como todo lo demás por medio de la definición. Vamos a saber qué es por medio de una definición. La definición tiene sus cláusulas y tenemos que ver que cumpla todas las cláusulas. Y tenemos que entender qué significa cada una de las cláusulas de la definición, ¿no? Como lo vamos a tener que hacer siempre con todo. Entonces, a ver, segundo. Entonces, aquí la definición es una cognición, que bueno, esto lo podíamos poner aparte, pero no lo he puesto aquí aparte, que es cognición, como vamos a estar hablando de mentes, todo va a ser cogniciones, ¿no? Es una cognición, que esto nos decía antes, que es claridad y luminosidad, ¿no? Claridad y cognición, perdón. Entonces, esto es una cognición, es una mente carente de conceptos e inequívoca. Aquí la ponemos, hemos hecho un ejemplo aquí, es de, por ejemplo, una cognición visual que percibe una manzana, ¿no? Entonces, es carente de conceptos, sí. Pero para eso ahora vamos a ver en qué consiste un concepto, ¿no? Una cognición que, que sea conceptual. Y luego es inequívoca. Vale, pues ahora vamos a ver un poco qué queremos decir con estas dos cláusulas, ¿no? Que sea carente de conceptos y que sea inequívoca. Y como pues nos podemos acordar de esta imagen, que no sé si la tengo luego fuera, es un ojo, ¿no? Que sería lo que simboliza la cognición, que está directamente viendo, por eso por aquí, directamente viendo una manzana. Entonces, directamente significa que no hay nada que medie entre la cognición y la manzana. O sea, no hay nada que medie entre esta cognición visual y la manzana, en el sentido de que no hay un concepto, o ya sea terminológico o ideológico, digamos en el sentido de ideas, ¿no? Así que vamos a ver, cognición carente de conceptos y no, bueno, aquí la primera era carente de conceptos, luego veremos lo de que era inequívoca, ¿no? Aquí tenemos lo que sería una conceptual, una concepción, una cognición que sí que tuviera conceptos, ¿no? Porque la otra habíamos visto que era directa, pero esta no. Esta hay un medio entre medias para conocer el objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí las que dice las cogniciones conceptuales no perciben el objeto directamente, como la cognición directa, que es la que estábamos definiendo, ¿no? Sino que lo aprenden tomando como objeto algo que se parece parcialmente al objeto real, una representación o una imagen mental. Y esto aquí nosotros luego lo vamos a ir llamando, siguiendo un poco la terminología tibetana, hay dos tipos, que sería una generalidad de sentido o una generalidad de sonido. Ya que aquí la hemos representado con el... espérate, ya cómo voy para atrás. Con el... vale. Con el nombre manzana, ¿no? O es la imagen visual o simplemente
la palabra mental manzana, ¿no? Que todos pensamos manzana, y esa generalidad de sonido ya, ya se está refiriendo al objeto, pero no lo está, o sea, no está percibiendo directamente el objeto. Cuando nosotros, por ejemplo, recordamos la manzana, ¿no?, de ayer, pensamos la manzana y no estamos viendo directamente la manzana. Por lo tanto, no estamos viendo todas las características de una manzana concreta, sino que lo que estamos es percibiendo digamos, una imagen mental de la manzana, que es una generalidad en el sentido de que es genérica, porque es como un concepto de manzana, ¿no? Y no cambia momento a momento ni nada de eso, ¿no? Y entonces esto es una concepción conceptual. Nosotros estamos ahora definiendo la cognición directa. La cognición directa no es así, no es conceptual. ¿Por qué? Porque no hay nada de aquí en medio. Directamente percibe su objeto. Que ya veremos que, claro, el tipo de cogniciones que son así directas, que son, pues, por ejemplo, las cogniciones sensoriales, ¿no? Que ahí sí que no media ningún tipo de concepto entre medias y lo estás viendo directamente el objeto, ¿no? O lo estás oyendo directamente, o lo estás oliendo, o lo que sea. Y luego tenemos lo que sería una cognición si fuera equívoca. Hemos dicho que la cognición directa no es ni conceptual ni equívoca, ¿no? Es no conceptual e inequívoca. Entonces, si fuera en cambio, si fuera equívoca, le pasaría esto, que tendría que ser una cognición equivocada con respecto a su objeto aparente. Y entonces, aquí tenemos que empezar a aprender lo que es un objeto aparente, que está aquí, ¿no? El objeto aparente, pues, es diferente dependiendo de si la cognición es directa o si es o si no lo es, o si es una cognición conceptual, por ejemplo, el objeto aparente es lo que aparece entre nosotros, lo que ve, es esa imagen mental, ¿no? Ese es el objeto aparente, porque eso es lo que se nos está apareciendo directamente a nosotros, ¿no? Mientras que en la cognición directa, el objeto aparente es el objeto final que nosotros queremos percibir. Pero en este caso, nosotros nos estamos refiriendo, estamos pensando en la manzana, pero lo que aparece a nuestra mente es esta imagen mental, ¿no? O la generalidad, normalmente la generalidad de sentido de una manzana, ¿no? A esto le llamamos el objeto aparente. Entonces, ¿qué pasa con las condiciones equívocas que están equivocadas con respecto a esto? ¿Vale? A ver. Lo toman o sea, de algún modo que no lo pienses conscientemente, tú estás pensando en una manzana cuando en realidad no estás pensando en una manzana, no estás percibiendo una manzana, lo que estás percibiendo es una imagen mental de una manzana. Entonces tú dices, estoy pensando en una manzana, pero no, tienes esta equivocación entre la manzana y el concepto de la manzana, ¿no? Y por lo tanto, todas las cogniciones que son conceptuales, como podéis haceros una idea, van a estar equivocadas con respecto a su objeto aparente, porque siempre van a tomar, o sea, no a lo mejor en sentido muy fuerte, porque si en cuanto lo piensas ya dices que no, pero o sea, vas a tomar al objeto real por el objeto aparente, ¿no? O sea, en ese momento estás refiriéndote a una cosa que no es lo que te está pareciendo. Y luego vamos a ver un poco tipos, perdón que aquí hay mucha letra, tipos de cogniciones inequívocas. Entonces, porque estamos viendo la cognición directa, ¿no? Y hemos dicho que la definición era una cognición no conceptual e inequívoca. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de que una cognición pueda ser equívoca? Porque, por ejemplo, antes hemos visto que si es una concepción conceptual, ya va a ser equívoca. Pero hay otras causas también por las cuales una cognición puede equivocarse con respecto al objeto aparente. Y entonces hay otras causas de equívoco, por ejemplo, esto es algo que explicó la Matson-Japa, las causas de la equivocación, las causas de equívoco que pueden ser en la base, el órgano sensorial, como por ejemplo cuando ves dos lunas porque tienes una enfermedad ocular o porque te estás apretando así el ojo y entonces ves dos de todo, ¿no?
O el equívoco puede estar en el objeto. Por ejemplo, cuando gira alguien muy rápido una antorcha, pues entonces como que se queda la luz ahí todavía y parece que es una cosa redonda, cuando en realidad es una sola cosa, ¿no? Es una cosa pequeña, ¿no? Ese dibujo que hace la antorcha no es real, ¿no? Y luego puede estar en la ubicación, dice aquí, por ejemplo, cuando estás en un tren y a veces te parece que el otro tren, ¿no? O los árboles o lo que sea, es el otro tren el que se está moviendo cuando en realidad eres tú el que te estás moviendo, ¿no? O al revés, ¿no? Hay una causa de equívoco también. Y también puede estar en la condición inmediata, que la condición inmediata es el momento, ya iremos viendo también, esto saldrá, el momento mental anterior, que eso también condiciona cada momento que tienes ahora mental, está también condicionado por el momento mental anterior que tuviste, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos hemos enfadado mucho, dice aquí alguien que pueda percibir el suelo de color rojo. Bueno, porque su mente está perturbada por la ira. Yo no sé, esto es un ejemplo que se pone mucho en el budismo, que cuando la gente está enfadada puede ver las cosas como de color rojo. Yo no he tenido, creo, esa experiencia, pero no lo sé, supongo que será verdad. Y entonces vamos a ver, como ya se nos acaba el tiempo de la clase, dejamos aquí simplemente eh, ideas sobre qué puede ir mal, ¿no? Y entonces dijimos que la cognición directa, no, perdona, que la cognición válida no era engañosa, ¿no? Entonces, eso era porque lo que he percibido tenía que ser coherente con la realidad, ¿no? Y ahora decimos que la cognición directa no puede ser equívoca. Entonces, esto se refiere al objeto aparente. O sea, esta sería equívoca, ¿no? Al objeto aparente. Y luego, por ejemplo, hay otras que serían erróneas, cogniciones erróneas, que debería, esto es con respecto al objeto enfocado. En este caso, el objeto enfocado sería este, y este el aparente, ¿no? En una conciencia conceptual. Yo sé que vamos a ir viendo todo esto muchas veces, no os preocupéis, porque son cosas muy básicas que van a salir y salir y salir. Y entonces aquí os dejo simplemente, como ya estamos en el tiempo de la meditación, pues hoy en vez de meditar vamos a reflexionar. ¿Qué es esta, por ejemplo? Esta cognición que ve una cuerda y cree que es una serpiente, que es un ejemplo muy famoso, ¿qué sería? Sería engañosa. Yo voy a decir la primera, venga, esta sería engañosa porque la percepción y la realidad no coinciden, ¿no? Sería equívoca porque estaría equivocada con respecto al objeto aparente, ¿no? Porque esta cree que es una cosa que no es completamente. Y además sería errónea porque está equivocada con respecto al objeto enfocado, ¿no? Porque quien piensa que es otra cosa completamente distinta. Entonces tenemos esta, por ejemplo, una cognición que percibe las montañas nevadas como azules. Sabemos que no son azules porque la nieve es blanca, ¿no? Tenemos esta que percibe los cuernos de un conejo, esta que percibe directamente una manzana y esta que percibe dos lunas. Entonces podemos ver si pensamos que son engañosas, equívocas, erróneas. Es el objeto enfocado y el objeto aparente. ¿Alguien quiere decirme esta, por ejemplo, cuál de las tres es? ¿O es más de una? ¿O cuántas es? Sería engañosa, perdón, equívoca, porque hay una luna y la percibe como dos. Por ejemplo, si hay un problema en el ojo o algo.
Claro, sería equívoca porque el objeto aparente, ¿no? Ah, ¿por qué ha pasado? Ah, el objeto aparente está equivocado con respecto al objeto aparente, ¿no? Y sería engañosa. Sí, dice Alicia, sí, sí, engañosa. Yo creo que sí, Ya ha desaparecido porque hay por completo efectos todo. atmosféricos que puede parecer que hayan dos lunas también, reflejos, ¿no? En el cielo. Ah, pero claro, sería engañoso porque en realidad si luego cuentas cuántas lunas hay, tenemos una en nuestro planeta solo, ¿no? Y luego sería errónea también, porque en este caso, en una conexión directa, el objeto aparente y el objeto enfocado son la misma cosa. No en las conceptuales, pero en las directas sí. Y en las sensoriales, que esta no sería una cognición directa porque, por supuesto, no es inequívoca, ¿no? Tiene que ser inequívoca para ser una cognición directa. ¿Y qué más tiene que ser? Había dos cláusulas, ¿no? En la definición. Una mente que no se equivoca y que está libre de conceptos, No conceptual, eso es. no Tiene que ser conceptual. inequívoca y no conceptual. Vale. Entonces, esta sería una cognición directa. No, no. Alicia dice que no. No, no. Bueno, pues nada, ya pasamos a las preguntas. Les he hecho yo más preguntas que vosotros a mí. Pues yo tenía una pregunta de la semana pasada respecto a los poseedores de objetos. ¿Por qué motivo se divide personas y mentes? Porque en teoría las mentes están asociadas a personas. Y luego, ¿qué pasa cuando en vez de una persona es otro ser sintiente, como por ejemplo un animal? Ah, vale. Pues mira, como lo vemos aquí, se dividen porque las personas están incluso en otra categoría diferente dentro de los objetos transitorios. Entonces, no solo las mentes, no solo las conciencias pueden poseer objetos y los sonidos expresivos, también existe otra categoría que está en otro lado, que son las personas. Entonces, por eso hay que mencionarlo también, porque si no, además aquí como la gente viene con el debate, enseguida te van a decir, no hay dos, hay tres, porque las personas también. y, y cuando en el budismo tibetano, en filosofía, se habla de personas, claro, es un problema de traducción también, pero se refieren a todos los seres, a todos, incluidos los budas. Porque, por ejemplo, los seres sensibles o los seres vivientes normalmente no incluyen a los budas, ¿no? Los seres sensibles son todas las personas menos los budas. Entonces, claro, aquí están incluidas todas las personas, incluidos los budas. O sea, en este caso estamos incluyendo, porque si no incluyera personas, no incluyera a budas, pues también habría que meterlos también aquí en la división, claro, para incluir a todos, ¿no? Porque se supone que es una división exhaustiva, ¿no? Si hay algo que es un poseedor de objetos, tiene que ser uno de estos tres. Sobre eso tengo una pregunta, porque entonces serían las personas, los budas y también, por ejemplo, animales, insectos y demás, seres sintientes. eh, Todos los seres y los budas, o sea, las personas se dividen en dos. Las personas son o seres sensibles o budas. Y entonces dentro de los seres sensibles tienes los 6 tipos de seres, que son pues los seres humanos, pero también hay los animales, el reino de los animales, los pretas, las deidades, los semidioses, los seres infernales, todos esos están dentro de los seres sensibles. Entonces, lo podemos poner así. Seres sensibles y budas. Las personas se dividen entre estos dos. Bueno, ¿alguna pregunta más tenéis? Ya lo tenemos ahí puesto.
Hay estos dos tipos de personas. Y aquí ya te digo, todos los 6 tipos de seres del samsara. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues, hoy nos han dado ya las 7, así que nos despedimos. Me alegro mucho de veros. Ah, bueno, y se nos ha olvidado plantar la motivación, pero bueno, por lo menos vamos a dedicar los méritos para que nosotros y todos los seres sensibles alcancemos la iluminación, gracias a nuestros esfuerzos. Vale, Gracias, Tenzin. muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Tansila. gracias, Tenzin. Chao. Adiós. Chao.